Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Amén, amén, amén. Queremos hacer, como le he dicho, una pausa a la serie, siendo parte de la gran comisión que estamos viendo del libro de los Hechos, que estamos estudiando, para introducir esta nueva serie, Los Pasos del Maestro, que serán 8 enseñanzas, pero que tiene que ver con el libro de los Hechos de una manera práctica. La serie que hoy vamos a ver, que consta de 8 lecciones, se llama Los Pasos del Maestro. Y el primer tema que vamos a ver hoy es cultivando compasión por los perdidos. La palabra compasión, en el significado, dice que es un sentimiento que se manifiesta en la comprensión del sufrimiento del otro ser, pero también que hay un deseo de aliviar tal situación dolorosa. Una vez más, compasión es un sentimiento que manifiesta en la comprensión del sufrimiento del otro ser, pero que también quiere o desea aliviar la situación dolorosa de esa persona. No es superficial, hermanos, que desde el mismo inicio nos preguntemos qué es lo que involucra el trabajo de la evangelización y ver a la luz de la palabra qué es lo que nos quiere decir sobre este asunto. El término evangelismo se deriva del verbo, hay un griego que se dice es evangelistai, y este verbo en el Antiguo Testamento quiere decir también viser, y lo que quiere denotar en ambos casos es anunciar buenas noticias. Esta palabra es especialmente usada en el Antiguo Testamento, viser, que indica las buenas noticias. ¿Pero de qué les anunciaba las buenas noticias? Precisamente de la liberación que fueron traídas a los judíos que habían sido cautivos de Babilonia, ¿sí? Un buen ejemplo para esto, yo lo tengo en Isaías 49, que dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. A las ciudades de Judá, Judá significa alabanza, o sea, esas ciudades de alabanza, esa ciudad de alabanza que se había apagado, ya no era alabanza, ya era sufrimiento, ya era dolor, ya era menosprecio por los pueblos. En este caso Babilonia había llevado cautivos al pueblo de Israel, y le dijo: dile, súbete a un monte y dile: anunciadora, traigo nuevas noticias alegres para ti. Judá, alabanza. Nahum 1:15 dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá. O sea, celebra, o sea, se ha apagado tu alabanza, Judá. Se ha apagado tu alabanza, Judá. Tus fiestas ya no son memorables. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. O sea, pereció todo, le dice a Nahum. En el Nuevo Testamento, esta palabra evangelisteis algunas veces se refiere al anuncio de las buenas noticias en general. Sin embargo, sirve también en una manera particularmente para denotar el anuncio de las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús, como los ángeles se le aparecieron a María, ¿no? y le trajeron buenas noticias, ¿sí? En los evangelios también llama a los receptores de las buenas noticias de una forma muy especial. Cuando Jesús anuncia sobre que les llama a los pobres, Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, porque cuanto me ha ungido para dar buenas noticias
a los pobres, buenas nuevas a los pobres. Ahí está hablando. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Trae noticias. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 7:22 dice que respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Que les había visto y oído los discípulos. Dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea que traía buenas nuevas. Y también hay otra referencia a estas buenas nuevas. ¿A quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo capítulo 10:6 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos que junto con los judíos, los gentiles en general también han llegado a ser esos receptores de las buenas nuevas, esos receptores de las buenas noticias. En Hechos capítulo 11 versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a quienes, a los griegos, o sea, a los gentiles. Ellos también fueron receptores de las buenas nuevas. Primeramente, como decía Pablo, primeramente a los judíos y después a los gentiles. Fue anunciado el evangelio de Cristo. También son descritos en la epístola de Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Era especialmente la obra entre los gentiles que él tenía que hacer. Jesús mismo le dijo, Jesús mismo también tenía en mente cuando le dijo a sus discípulos en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo. En ese tiempo todo el mundo estaba hablando de una manera hipérbola, o sea que más bien se manifestaba en el imperio romano, griego. Para ellos era su mundo todo eso, ¿no? Pero aquí les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, hermanos, parece que el término evangelizar es usado en un sentido bastante amplio en la Biblia y no en un sentido tan limitado como se usa el día de hoy. El término evangelizar, cuando hablamos de evangelizar, ¿qué denota? Pues que tienes que salir a evangelizar, que te tienes que juntar con un grupo de personas, ir y salir y evangelizar. No, tiene un sentido más amplio lo que dice la palabra de Dios de esto, ¿no? El término es usado para designar precisamente un anuncio de buenas noticias, y más que el evangelio de salvación es más que una buena noticia para el pueblo del pacto, en este caso el judío, pero que también han recibido el conocimiento del camino de redención los gentiles. Pero como que esta nación se mostró insensible a la verdad del evangelio de Jesucristo. Fueron ellos quienes crucificaron a Cristo, los judíos, ¿no? Fue precisamente esta actitud incrédula de los judíos. Y hoy por hoy podemos decir nosotros, gente que ha creído en Cristo, gente que se ha gozado, que ha gozado de los manantiales de la verdadera palabra de Dios, que ha llorado aquí, que se ha hincado aquí, como que ellos han sido insensibles a la verdad, al no mostrarse y al no rendirse a Dios y no venir y no alimentarse de la palabra. Fue precisamente esa actitud incrédula de los judíos la que impulsó a Juan y al Señor Jesucristo en su momento dado, que les dijo al pueblo: arrepiéntanse, cambien de actitud. ¿A quién les decía? Al pueblo judío les decía Juan y al Señor Jesucristo. No les estaba diciendo a los gentiles,
Le estaba diciendo al pueblo que en algún momento ellos habían adorado a Dios en el templo, ellos habían ministrado en el templo, y ahora estos mismos le estaban juzgando a Juan, le estaban juzgando al Señor Jesucristo, y les dijo: arrepiéntanse, cambien de actitud ustedes, cambien de mente. Y hoy por hoy podemos decir, por el evangelio completo que tenemos de Antiguo y Nuevo Testamento, le podríamos decir a la gente: cambia de mente, ten la mente de Cristo. O sea, la palabra de Cristo está en nosotros. Esto explica también por qué Jesús tan enfáticamente dijo que Él había sido enviado, y más tarde Él envió a sus discípulos de la misma manera a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en dos parábolas que Él hace, por ejemplo, la de la boda real, que se encuentra en Mateo 33:6, y la de la gran cena en Lucas capítulo 14 versículo 16, Jesús ilustra claramente la indiferencia que había en el evangelio que fue recibido los que lo escucharon por primera vez, y enfatiza la necesidad. Dice: salid a las calles y a los caminos de la ciudad para traer a los pobres y desamparados, que eran considerados en ese momento como escoria del pueblo. Como los invitados no habían llegado ni a la cena, ni habían llegado a las bodas de esa parábola, entonces les dijo: salgan a las calles y traigan a los pobres, traigan a los desamparados, traigan a todos aquellos que el mundo los tiene por escoria. El término evangelizar también es usado en las escrituras para denotar una actividad misionera de la iglesia en todo el mundo: hacer discípulos a todo el mundo. Vayan y hagan. Según la gran comisión de la iglesia, tendría una doble tarea esto, es decir, hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a guardar los mandamientos del Señor. Esto tendría que extenderse más allá de las fronteras, más allá de donde estábamos mirando, porque la propagación del evangelio, de la verdad, hermanos, tenía que establecerse por donde quiera. Y después había que continuar ese trabajo por medio de los oficiales debidamente establecidos, como lo dijo Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 11, donde Dios les dijo: unos los he llamado para ser apóstoles, otros para ser pastores, otros para ser evangelistas, otros para ser maestros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una edificación dentro del cuerpo de Cristo. Como decían, no solamente es traer a la gente, sino también discipularla, hacerla crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, pronto se hizo evidente, hermanos, que esta doble tarea que se había sumado una similar a la realidad de los profetas del Antiguo Testamento, cuando llamaban al pueblo desobediente, equivocado, porque no se han vuelto a Dios. Por eso el pueblo de Israel constantemente fue invadido, fue llevado cautivo, y era una tristeza no solamente para ellos, sino para Dios, porque Dios había escogido un pueblo, Dios había hecho un pueblo desde cero con Abraham, y le dijo: tu simiente será bendecida y bendecida y bendecida y bendecida. Pero cuando llegamos a Deuteronomio, por medio de Moisés, le dice: pero si tú no obedeces, serás llevado cautivo. Si tú no obedeces, serás arrojado, serás intimado, serás perturbado, serás extraviado. Pero si tú obedeces la bendición que le di a Abraham, Isaac, Jacob, Israel, serás tú bendito por todas las generaciones. Pero el pueblo, los profetas anunciaban eso, y cada vez los judíos, el pueblo de Israel, como que hacía como que oía, pero no escuchaba, no ponía atención en el quehacer de los mandamientos de Dios. Y como bien lo dice el título, cultivando compasión por los perdidos.
Quisiera hablarles un poco primero sobre la falta de compasión de los hijos de Dios, porque ahí está otra cosa. Porque podemos tener compasión, bueno, primero antes de tener compasión por los perdidos, primero tenemos que tener compasión entre los hijos de Dios. Mostrar esa compasión entre los hijos de Dios, ¿sí o no? Primero es la casa, decía. El juicio va a llegar primero por la casa, pero también esas situaciones van a llegar primero por la casa. Y es como nos faltan como que ojos para ver el dolor del otro. Nos falta el corazón para sentir el sufrimiento del otro. Nos falta como que la voluntad para acudir en ayuda de aquel que está en necesidad. Y por esas cosas nos falta intencionalidad antes que el otro solicite dicha ayuda. Antes de que tú pidas ayuda, pues ya intencionalmente voy y ofrezco esa ayuda. La realidad, hay diferentes pasajes en la Biblia donde se habla de la compasión de una manera o de otra, hermanos. Por ejemplo, en Miqueas, capítulo 6, capítulo 6, versículo 8, Miqueas. Es ampliamente conocido este versículo y tiene 3 frases claves en este versículo de Miqueas capítulo 6 versículo 18. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Fíjense, 3 cosas: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Cuando nosotros entendemos esas 3 cosas, entonces podemos, después de que las entendemos y las ponemos en práctica, entonces empezamos a tener compasión con los hijos de Dios primeramente. Él ha declarado, Dios ha manifestado lo que es bueno. La palabra practicar justicia tiene que ver con ver la necesidad de aquellos que están en necesidad y las necesidades incluso en nuestra sociedad, y nosotros tengamos como que una motivación para ir y llenar dicha necesidad a los que están en necesidad. La segunda es amar la misericordia, que tiene que ver con ese sentido de mostrar compasión. No solamente ir y llenar una responsabilidad, sino que sentir una cierta tristeza por aquel que está necesitado, hermanos. Amar misericordia. Y la tercera que estaba diciendo Miqueas es andar humildemente ante tu Dios. Tiene que ver básicamente con caminar en una comunión con Dios de una manera que tú recuerdas continuamente la necesidad que tú tienes de la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué los cristianos no se comportan como cristianos? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué los cristianos no se comportan como cristianos? La respuesta es dolorosa, pero también es obvia. Si una persona no se comporta como un cristiano, Santiago dice, entonces no es cristiano, es simpatizante, está en la revuelta, pero no sigue los mismos métodos, prácticas que un cristiano. Y dice Santiago 1, desafortunadamente la iglesia está llena, hermanos, de personas así, que no son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos falsos convertidos en la iglesia? ¿Escuchan? Porque se les ha presentado un evangelio incompleto. A la gente se le ha dicho que tiene un agujero en su corazón, ¿sí? Y que solo Dios puede llenar. Y que si tan solo le pidiera a Jesús que entre en su corazón, Él hará sentirse llenos y completos. Les han enseñado un evangelio incompleto. Este es un concepto de evangelización moderno que siempre recurre a las necesidades personales. Ahora, yo les digo a ustedes, determinen cuál es la necesidad personal de una persona.
Y entonces tú vas a presentar a Jesús como respuesta a dicha necesidad. Por ejemplo, eso es algo que no debemos de hacer, pero regularmente lo hacemos como para decirles: mira, ve la situación que estás y no te arrepientes. No, es que eso no deberíamos de hacer nosotros eso. Por ejemplo, estás divorciado, Jesús te hará sentir completo. Tus padres no te amaron lo suficiente, Dios quiere amarte y ser tu padre. Te quedaste viuda, viudo, Dios es el padre, Dios es el esposo de las viudas. Te quedaste huérfano, Dios es el padre de los huérfanos. No te satisface tu dinero, bueno, Jesús sí lo hará. Todas expectativas que no son malas, pero que no son las adecuadas para evangelizar. Ahora, ¿hará Dios todas estas cosas que les dije? Sí, hermanos, por supuesto. Sin embargo, pero esto es crucial, hermano. El que una persona acepte a Jesús en su corazón solo por sentirse completa es un motivo falso, porque cuando se sienta completa esa persona, ¿qué va a pasar? Cuando venga Cristo y Dios le dé a esta persona sola un esposo, ¿no? Entonces se va a sentir ya que completa. Entonces se va a ir. Cuando careces de dinero y de una manera o de otra Dios te bendice, te vas, porque ahora pues hay que trabajar los domingos, porque no, que Dios me ha bendecido y si yo falto los domingos como que le estoy faltando a la bendición de Dios. Es falso todo eso, hermanos. El vacío en el corazón de todos, hermanos, no es la tristeza, ni la falta de realización, ni la falta de comprensión, ni la falta de amor, ni nada, todas esas cosas que son importantes. Pero Jesús no vino a la tierra a entregar su vida y morir de una manera cruel, hermanos, para que nosotros seamos felices. Dios no vino a eso, en esencia. Él vino para hacernos justos. Y todos deben de venir a Él por la misma razón, porque Dios nos hizo justos delante del Padre, para perdonar nuestros pecados. Dios Él no vino para que nosotros seamos felices, para que nosotros tengamos casas, carros, bienes. Él no vino para eso, porque ni Él mismo lo tuvo, sino Él vino para dar su vida en rescate por nuestra vida y presentarnos justos ante el Padre Celestial. Si le pedimos a Él que entre en nuestro corazón para hacernos felices, Él no entrará, hermanos. Y nosotros no recibiremos eso que buscamos. Y en vez de eso, si venimos ante Él humildemente buscando, como lo decía Miqueas, misericordia, entonces Él lo dará. Y entonces Él llenará, por supuesto, nuestros vacíos de nuestros corazones. Por supuesto que Él nos dará bienes. Por supuesto que Él nos dará bienestar. Pero como decían por ahí, primero lo primero. Nuestra motivación para pedirle que nos salve, esa debería de ser por su misericordia y no por la felicidad que usted o la infelicidad que usted tiene para que Dios lo haga feliz. Nos da Jesús amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, fe, dominio propio, ¿sí? Pero solo después de que nos hayamos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Él. Dios nos da asombrosos regalos como los frutos de salvación, pero no podemos y no debemos usar dichos regalos como una atracción ante la gente para la salvación. No. Considera esto, hermanos. Si alguien pasa contigo un tiempo solo para obtener lo que tú tienes que ofrecerle como dinero, comida, servicios, regalos, mi pregunta es, ¿te sentirás usado por esa persona? ¿No? Con razón, ciertamente. ¿Tú quieres que alguien pase tiempo contigo por lo que tú eres? No por lo que tú le puedas dar a alguien eso. De igual es eso con Dios. Dios dice, yo quiero que tengas una comunión conmigo.
Seguirle solo porque quieres sus regalos no es una fe aceptable, hermanos. Es usar a Dios como nuestro plan de autorrealización solamente. De manera que Miqueas nos da un resumen a lo que él se refiere de cómo Dios piensa que alguien que ha sido tocado por el Evangelio no simplemente escuche el Evangelio, no simplemente que hice una profesión de fe, sino que alguien que fue transformado completamente por el Evangelio, como él debería de caminar día a día. Y la razón por la que Dios menciona esto en Miqueas es que en el contexto que lo vamos a ver la próxima semana, en la próxima entrega de esto, es el ofrecimiento a los sacrificios. Y para nosotros sería en el contexto como sacrificio venir a la iglesia cada 8 días, en el contexto de estar en un estudio bíblico, en el contexto de venir a la oración a las 8:45 de la mañana. Esos serían los ofrecimientos de sacrificio que Miqueas está hablando en el contexto. Y lo que Dios está diciendo nada más es que yo pueda hacer, Dios dice, que me pide a mí que yo haga, nada más como un componente de lo que también Dios ha hecho por mí. Esas 3 cosas que estamos hablando es como, si no la tuviéramos, es como una hipocresía. Es como decir, yo sirvo a Dios, pero no hago nada. Pero Dios quiere que nos comportemos como tal, como esas 3 cosas: practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente ante nuestro Dios. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.